Mandarnos igual el... Sí, se los voy a mandar, se los voy a mandar, se los No, voy a pero mandar. mándanos la El película link, de sí, Sean Connery. sí, se la voy a mandar. Voy a mandar Ya a... con una foto de él. Hay varias versiones, ¿ah? Así que les manden. Pero esta es linda, tiene una Esta voz es muy linda, maravillosa. sí. A ver, espérate, voy a buscar inmediatamente de nuevo es el inicio del 15, dice en el 9. Dice el texto, ¿no es cierto? Anju distameni prosefi glafkopis Athini. Le habló, dice la galanomata, ¿cómo se dice? La zarca, la ojizarca Atenea, ¿no? Ojizarca. Ya. Se paró, aquí dice Anju distamene prosefi glaucopis Atene, ¿ya? Eso podría uno leerlo así, estoy traduciendo así a la rápida, ¿no? Que ella se paró en la angustia y le dijo, Ah, ¿ya? Eso es lo que uno podría decir, digamos, del texto original, ¿no? Es decir, hay una interpretación. Por eso, aquí en la traducción griega dice simplemente, se paró cerca y le dijo, y Atenea le dijo. ya. Pero no necesariamente la ve, en general, Ve, digamos, claro, ¿Mm? claro. Ya. En general, en la Odisea, los dioses siempre toman una forma distinta, ¿no? En la Ilíada, los dioses se aparecen tal cual son, se alcanzan a ser vistos, ¿no? Cuando en la Ilíada, cuando Aquiles le va a pegar a Agamenón, ¿no? Atenea lo tira del pelo para que no saque su espada, ¿no? Y el texto dice que alcanzó a ver los ojos de Atenea, que lo detuvo, ¿no? Reconoce a Atenea. Aquí no. ¿Mm? Aquí, de alguna manera, esta Atenea que se aparece en sueño, ¿no? Y es ahí donde él parte, ¿no? Eh, Me había hecho una pregunta, Natalia, el otro día respecto a la forma del diálogo que se da en el canto anterior, ¿no? En la relación con Eumeo, ¿no? Ulises con Eumeo, ¿sí? ¿Verdad? Es que era súper raro ese capítulo Claro. como el enunciado narrativo, no sé, como era el único capítulo, hasta ahora al menos, en que lo enunciaban como de una manera como teatral. Entonces yo te había preguntado si la original sería igual. Es Era como, extraño, es extraño porque yo no lo veo como si fuera como una forma teatral, sino que en la forma es entonces le dijiste, ¿no? mm, Aparece igual, digamos, en el original. ¿Mm? ¿Mm? Entonces, ¿por qué Eumeo le dijiste, ¿no? Es como, aparece como un observador externo, ¿no? mm, Que está ya. contando algo que a mí la sensación que me da es que habla de un pretérito en cierto sentido, ¿no? Toda la narración que hace Ulises entre los feacios es una narración en presente, ¿no? Él cuenta como si estuviera en ese minuto vivenciando, y este episodio que se cuenta entre el porquero, digamos, y Ulises, aparece con un dejo de pretérito, ¿no? Como si en el fondo se estuviera viendo, hubiera avanzado el relator, ¿no? El relator sabe lo que va a ocurrir. ¿Mm? Mm. Y creo que es una forma como de ponernos en alerta a qué es lo que va a venir, ¿no? Y es como, no quiero usar la palabra suspenso porque no creo que se trate exactamente de eso, ¿no? Pero hay una preparación, digamos, a lo que en el fondo esto es muy importante, pero más importante es lo que viene, lo que va a pasar. Hay como una contención, digamos, del ímpetu de Odiseo, siento yo, ¿no? Entonces, eh, creo que eso es lo que ocurre, ¿no? Pero Ahí es está el el mismo único que sentido de... está,
Perdón. No, es que decir, es el único que está narrado De con esa este manera. estilo, claro, como que apareciera un narrador intercalado, ¿no? Contestándole, dijo a su vez aquel noble pilariego, y luego volviéndose a él, dijo Ulises como que se para. O sea, uno podría pensarlo también como para la tesis de que hay varios autores. O sea, se presta porque es como que el modo narrativo es intercalado, no hay ningún otro capítulo que esté relatado así, ¿no? Como con un supranarrador que sale y que los pone y mira la escena como desde arriba. Como Mm. yo lo ponía a lo teatral en el sentido que hubiera como un apuntador que dice, dijo, va a decir, ¿no? Y No, que claro, en ese sentido. sí, lo que nosotros llamamos la cuarta pared, digamos, un espectador que mira desde fuera y cuenta, digamos, ¿no? Y es el Porque único que está escrito así. Entonces, eso es como llamativo. no Pero me aquí no está, atrevería, perdón, perdón, diga. un sentido como de urgencia. O sea, yo creo que como que no tengo tiempo para disfrazarme, para que, ¿me entiendes? Porque las frases son, te lo van a comer todo, ¿me entiendes? Date prisa, pues si no tu viaje no tendrá sentido. ¿Ah? Hay como reiteraciones de, esta cuestión no es broma, o sea, es urgente. Aquí es como la sirena de la ambulancia, ¿no? Ah, sí, tú Es estás decir, hablando del encuentro con Telémaco. Estábamos haciendo referencia claro, al encuentro de Ulises Al con Eumeo, 14. al 14, al anterior, porque había quedado una pregunta que yo no había respondido. No respuesto, imagínate el verbo que acabo de inventar. No, es como cuando sale, por ejemplo, y dice, respondístele tú, mayoral de los cerdos eumeo, 2 puntos, y sale. Y después, claro, es un modo extraño, Claro. digamos. Sí, Pero sí, yo tiendo a pensar eso, yo siempre he tendido a pensar que si no es una interpolación, ¿no? Eh, hay una mano que interpola algo, que interpola estilo, ¿no? Por lo menos. ¿Mm? Porque es mucho más novelado en el fondo, finalmente, ¿no? Es mucho más claro, una estructura más de novela, más claramente de novela que el otro, entendiendo al mismo tiempo que de alguna manera, ¿cierto? La Odisea es una novela, a mi juicio. Sergio. Oye, otra cosa que no sé si podría aclarar un poco, que me quedé como pensando, porque tú mencionaste de que de repente tú tenías la idea de que Odiseo miente e inventa. Tú Ujú. algo mencionaste de eso, que de repente te quedabas con la duda si lo que le contó a los feacios era todo cierto o eran mentiras, eran imaginaciones de Odiseo. Pero resulta que toda la Odisea es una imaginación, es una historia fantástica. Entonces, ahí como que me Como que te patina algo. O sea, perdiste. claro, ¿cómo son los límites entre la fantasía y la mentira fantasiosa y la fantasía mentirosa? Porque hay un punto que lo encuentro como interesante, pero que no lo logro. O sea, entiendo que aparece un personaje mentiroso, que engaña, pero la verdad es que la Odisea misma es una fantasía completa, digamos. Que Entonces, yo disiento contigo. Yo disiento contigo en lo siguiente, no creo que la Odisea sea una fantasía completa, en el sentido que, efectivamente, a ver, lo voy a decir de otra manera. Tengo la certeza, o aunque no tengo pruebas, tengo la certeza de que los relatos de este orden, que son relatos entre míticos y legendarios, ¿no? Se basan siempre en hechos que son más o menos reales, ¿no? Hay cosas y hay datos que son muy precisos, ¿no? Que dan cuenta de que la historia ocurre en espacios reales, ¿no? Hay otros espacios que no son tan reales, que son más de ficción, ¿no? Uno de estos grandes espacios de ficción, ¿no es cierto?, es el espacio de los feacios, ¿no? Que tiene un simbolismo tremendo, porque en el fondo es parte de la pureza misma, ¿no? Son todos puros y
por alguna extraña razón, ¿no es cierto?, Zeus le permite a Poseidón, a este espacio tan puro, tan cercano a los dioses finalmente, ¿no?, al elemento primario, le da permiso para que lo sepulte debajo de una gran roca y no se hace problema, digamos, ¿no? Entonces, personalmente creo que, si bien la historia legendaria de este personaje que tarda, ¿no?, en llegar a su reino después de la guerra, tiene una base real también. Como toda leyenda, se va llenando, ¿no es cierto?, de imágenes más fantasiosas, ¿no? O sea, o sea, mutatis mutandis, uno podría decir que ocurre algo similar, por ejemplo, con el caso del Cid Campeador, ¿no es cierto?, que efectivamente aparece consignado un personaje histórico, Ruy Díaz de Vivar, ¿no es cierto?, pero las historias que se cuentan de él son distintas. Finalmente aparentemente no es un gran héroe español que defiende Patria, es una especie como de mercenario que está al servicio de los reyes mudéjares o algunos otros, y hasta que consigue una plaza fuerte, ¿no es cierto? Pero esa plaza fuerte es un hecho real. Valencia es conquistada de manera real. Valencia en la realidad también es perdida en aquellos años, ¿no? ¿Cuál es el problema que se presentan y por qué están hermanadas la Ilíada y la Odisea? ¿Y por qué están hermanadas además de una manera tan central como son los personajes que en ellas aparecen, ¿no? El personaje central es Odiseo, Ulises, ¿no?, que sabemos que es el artífice en el fondo de la destrucción de Troya, en la medida en que es su inteligencia, es su maña, ¿no?, su metis, su capacidad de engaño, ¿no?, la que finalmente resuelve el problema de los 10 años de imposibilidad de entrar, ¿no es cierto?, a tomarse la ciudad. Es un personaje central en el sentido. Nosotros, en la Ilíada uno puede ver que en realidad Ulises, no, como decía yo la otra vez, no es un gran guerrero, no se distingue en la lista, digamos, como sí Diomedes, sí Héctor, sí Patroclo, sí Áyax, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que se distingue fundamentalmente por el uso de su cabeza, ¿no? Por la capacidad de construir añagazas y trampas de guerra. En el fondo es un hombre, a mi entender, en ese sentido un poco más moderno, si es que se me permite el giro, ¿no? En el sentido de que es una persona que entiende mejor, es más observador y en ese sentido está más cercano a los inicios de la ciencia, por decirlo de alguna manera, que se irá a dar un poco más tarde, ¿no es cierto?, en Jonia, ¿no?, o los principios del pensamiento científico. Y están los personajes que se vuelven a repetir, Menelao, Helena, ¿no es cierto?, Néstor. Aquí nos sumamos a los hijos de Néstor. Y en toda la historia del regreso de Troya, todos los héroes tienen dificultades de regresar, salvo Néstor, básicamente, ¿no? El contexto histórico, si uno lo compara con el contexto histórico de lo que se sabe hasta ahora, es que efectivamente hubo una guerra en ese lugar, hubo un reino micénico que aparentemente luchó ahí. Hay una serie de datos, ¿no es cierto?, históricos que nos permiten entender que esos son hechos reales, ¿no? O por lo menos interpretables como reales. Están toda la documentación que se ha encontrado en los palacios hititas, digamos, ¿no?, en que se hace mención a los Ayawa, los aqueos, ¿no es cierto?, que se hace mención a Troya, que se hace mención a algunos nombres, ¿no es cierto?, que aparecen también en la mitología griega de la época, en la mitología micénica, ¿no? Y el hecho concreto y real es que después de esa destrucción de Troya datada arqueológicamente, viene también datada arqueológicamente de manera científica, ¿no es cierto?, la destrucción, ¿no es cierto?, de todos los
palacios, digamos, de las ciudades más importantes del sistema micénico, ¿no? Contemporáneamente a eso aparece, ¿no es cierto?, en una estela en Egipto, el relato de la Avenida de los Pueblos del Mar. Hay una serie de hechos históricos que están consignados en eso, ¿no? Y también aparece un hecho que es un hecho bien interesante, y es que, según algunos, ¿no?, o sea, según Virgilio, ¿no es cierto?, Roma es fundada a consecuencia del viaje de Eneas, que es un héroe troyano que saca a su padre Anquises en hombros, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo hay una serie de datos, hay una controversia respecto al origen de los etruscos, que son los mismos que los tirrenos, ¿no? Dicen algunos, los italianos insisten en decir hasta última ratio que son realmente autóctonos y son los únicos autóctonos del universo de habitantes, digamos, de la península itálica. Sin embargo, hay una serie de documentos que hablan de el traslado de algunas tribus desde la zona de Troya, de la Tróade, que es un espacio más grande, ¿no es cierto?, que hace el viaje, ¿no?, y aparentemente llega hasta el mar Tirreno y se instala en alguna parte en Italia, que es lo que nosotros conocemos como etruscos, y toda la relación que tienen con los griegos. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna manera, ¿no es cierto?, en la memoria colectiva, creo yo, y esta es una interpretación mía, ¿cierto?, está presente la tragedia de la victoria. Es una victoria trágica la victoria sobre Troya. Tanto es así, ¿no?, que el tema, que el mito, digamos, el ciclo troyano, como se llama en la tragedia, ¿no es cierto?, se centra fundamentalmente en estos héroes que mueren, que tienen un final trágico, todos, ¿no?, a pesar de haber triunfado y de ser gloriosos. Y se atribuye, ¿no es cierto?, al hecho de que asolaron los templos, qué sé yo. Es el mismo caso de Odiseo. Entonces, las historias de los regresos, es un tema, ¿no es cierto?, en la literatura griega clásica, los regresos, las nostos se llaman, ¿no? Es un tema recurrente, y no es extraño entonces pensar que esta historia de Ulises es una historia real. Ahora, que se haya demorado, digamos, es posible, que sea incluso también un compilado de varios personajes históricos, ¿no? Pero la historia como tal de la demora en el regreso y del conocimiento de distintas tierras no aparece como improbable precisamente a raíz de todo ese movimiento y desplazamiento de pueblos que se produjo en el Mediterráneo oriental, ¿no? Desplazamiento feroz de pueblos, ¿no? Destruyeron sitios que llegan incluso hasta Siria o más allá, digamos, ¿no? O sea, fue un movimiento muy grande, los famosos pueblos del mar. Lo que yo planteaba, me demoraba harto, pero lo que yo planteaba es que la historia que Ulises cuenta de cómo es su demora tiene visos de poder ser también una fábula, ¿no? A eso me refiero. Es decir, que hay un juego interno en el poema que es interesante en el sentido, ¿no? Porque están, por un lado, ¿no es cierto?, se nos habla en la Odisea de dos aedos, ¿no?, que cantan las historias, digamos, de la guerra de Troya. La guerra de Troya parece que es muy importante, ¿no? Y uno cuenta las hazañas de Ulises, ¿no? En la casa de Ulises, ¿no es cierto?, y hace que Penélope salga y quiera hacer callar, ¿no es cierto?, a la Edo, y su hijo le dice: no, tú vuélvete a tus costuras, tus bordados y tus telares, ¿no?, que tú no tienes sitio acá. Estas son cosas de hombres. Y el otro es ese que canta y que hace llorar, una vez más, a Ulises, ¿no?, que llora con grandes sollozos, aunque se cubre el rostro, ¿no? Y ahí uno podría pensar, podría pensar perfectamente que entonces, aprovechándose del pánico de que efectivamente él es un héroe
cuente cosas aún más heroicas, ¿no? ¿Qué es lo que pienso yo? Yo pienso, para Ulises no es muy grato, creo, despertar en una playa completamente desnudo, en un sentido literal, sin posesión ninguna más que una posesión que todavía es ideal, que es su tierra de Ítaca. Y no es una posesión hasta que él no vuelva a pisar tierra. Y está solo y no sabe cómo hacerlo, ¿no? Entonces, él necesita, ¿no es cierto?, poder volver y a lo mejor usa esta treta de agigantar los pesares, ¿no?, para producir una mayor empatía que lo puedan resarcir de todos aquellos bienes materiales que él perdió, para no llegar de una guerra en que estuvo 20 años, no llegar con una mano delante y otra por detrás, digamos. Son ocurrencias que tengo yo, no significan nada, es una mera especulación. No sé si te respondo, Sergio. Sí, no, sí, está bien, está bien, está bien. Lo que pasa es que es lo que encuentro interesante es esa complejidad que se va dando, que es como una trenza, como un trenzado donde hay un hilo histórico, que tú has señalado súper bien, una mitología histórica también, ¿Mm? que es un conocimiento del pueblo sobre los dioses, ¿Mm? una fantasía de Ulises y una intención de mentir. Entonces, es realmente o sea, se podría ver como algo que tiene tantos planos complejos y en donde, bueno, habría que entender qué significa la mentira, si es que existe la mentira de Ulises, digamos. Ahí habría que entender un poco más, porque lo otro es bastante más comprensible, digamos. El histórico, la mitología griega, en fin, pero obviamente que descansa en eso también, porque el calipso, la sirena, son todas figuras mitológicas. Son todas figuras mitológicas y como bien me observaban el otro día, ¿no?, nos detuvimos poco en las sirenas, nos hemos detenido poco en esas figuras, ¿no? Siguiendo más bien una línea que a mí me parece interesante, pero que a lo mejor me desvío de cosas que también son muy importantes, sobre todo, claro, yo hago mea culpa en ese sentido, ¿no? Como yo conozco bien la historia, porque he vivido muchos años metido en esta cuestión, a lo mejor me salto algunas cosas, ¿no? Pero están esos seres, ¿no es cierto?, que, que constituyen todavía el universo referencial de los griegos, ¿no? Hay ciertas, hay ciertas prohibiciones, ¿no? ¿Mm? Es interesante el hecho de que en el caso, por ejemplo, de las sirenas, ya que vamos para atrás, digamos, ¿no?, con esto del universo mitológico, es interesante el hecho de que las experiencias en general del grupo, el que las puede gozar es Ulises y no su equipo, ¿no? Algo hay ahí, a mi juicio, independientemente de que sea deseado o no, en relación a cómo se está percibiendo el mundo, ¿no? Ulises, yo insisto en esto, Ulises es un personaje que usa fundamentalmente la cabeza. Está constantemente maquinando, es el polimécanos, ¿no? O sea, el mañero, el fecundo en ardides, ¿no? Que está constantemente el mismo diálogo que tiene con Atenea, le dice, ya, pues, córtala, o sea, no me va a mentir a mí, no nos saquemos la suerte entre gitanos, nos conocemos. ¿Mm? Tú mientes, tú eres el mejor mentiroso aquí en la tierra, yo soy la mejor mentirosa en el universo de los dioses. Ya, ¿no? No puede parar el de inventar, de hacer, de pensar, es al mismo tiempo, nosotros lo vemos y nos cuentan que es un homo faber también, ¿no? Que, que sabe y se las arregla para armar la balsa, que sabe hacer las cosas, sabe hacer de todo, y él mismo lo dice, ¿no? Puedo ser cocinero, servidor, soy un gran lanzador de disco, de la jabalina, etc. Es un tipo que es, en ese sentido, es un personaje distinto, muy distinto al resto de los personajes del universo más comillas, micénico, cierre comillas, ¿no? Es decir, es un personaje que no tiene temor
de ensuciarse las manos, de usar las manos. Si uno hace un paralelo, por ejemplo, con lo que fue la aristocracia española que llegó a América, era absolutamente indigno usar las manos para los aristócratas españoles en América para hacer cualquier cosa, incluso para ceñirse la espada, ¿no? Las manos estaban para tomar la espada, pero nada más, ¿no? Eso fue muy heredado y ha sido muy heredado en general por las aristocracias más rancias, peruana, mexicana, qué sé yo, ¿no? Y en parte por la nuestra también, ¿no? Por lo menos cuando yo era niño. Y eso significó, creo yo, ¿no es cierto?, que muchos europeos medraran porque no tenían problema en hacer las cosas con las manos también y etcétera, ¿no? Enfrentar la vida, digamos, de manera práctica. Yo creo que Ulises tiene eso, ¿no? Y en eso habla de un hombre nuevo, un hombre distinto, ¿no? En el sentido que es un hombre que se enfrenta a la naturaleza, que se enfrenta a la realidad, ¿no? Que piensa y que usa su cabeza para resolver problemas concretos de la realidad, cómo ganar la guerra, cómo zafar ¿no es cierto?, en el mar. Está, no es no es un ser iluminado por los dioses para estar constantemente en terrenos placenteros y, ¿no es cierto?, y en un banquete constante, ¿no? Que por supuesto que le Interesante gustaría, eso. ¿no? Pero es un hombre que está haciendo cosas, que se está moviendo. Entonces, encarna, a mi juicio, este personaje, todo lo que es la transformación social y mental, intelectual, del pueblo griego justamente en esa época, a partir del siglo VIII, ¿no? Que comienza un giro, que es un giro distinto, ¿no? Y, y yo creo que eso es lo que está aquí, y esa visión, de alguna manera, en esta pregunta que estaba dando vuelta acerca del tono, digamos, del canto, ya no me acuerdo, el 15, ¿no? No, el anterior, el 13. Sí. ¿Mm? El tono es un tono más también humano, más terreno, ¿ah? En ese sentido es como más novelado, ¿no? Estamos, a mi juicio, en un espacio que es deudor de dos tradiciones intelectuales, mentales, culturales, como quiera llamarlo, ¿no? Una que es la tradición aristocrática micénica, por una parte, y la otra esta que se está construyendo, que es del Nuevo Mundo, ¿no? Nosotros pasamos por alto una cuestión que es bien importante, ¿no? Y que es característica de esta época, y es que cuando Odiseo habla de Polifemo, dice que son gentes que no saben hacer pan, no son gentes del pan y que tampoco tienen asambleas, ¿no? Mm. Esas son características súper importantes, ¿no? Que saben saber hacer el pan, ¿no? Conocedores del pan, es decir, agricultores, ¿no? Y el fenómeno histórico de la época es precisamente la conquista del agro. O sea, la repoblación, el renacimiento de Grecia, ¿no? En esa época, va de la mano del cultivo del agro y de la exportación. Compra de trigo, venta de olivas, venta de vino, y que recomienza, digamos, todo el negocio que permite el intercambio cultural que dará luz, etcétera. Natalia. No, te quería agradecer este punto de vista que me parece interesantísimo, porque si bien todavía no me voy a cambiar al team Ulises, eh, no, todavía tengo bastantes molestias con el personaje, eh, pero sí me parece súper interesante pensar en alguien que es un rey, porque es rey de Ítaca, eh, pero ¿qué es este rey en este proceso de transformación social, ¿no es cierto?, que mete las manos al trabajo, ¿no? Y que al mismo tiempo que es rey, em, fabrica las máquinas, o sea, que no desprecia el trabajo manual, ¿no?
em, y que quizás los momentos más lindos son en el diálogo con Eumeo, y que quizás uno se emociona porque ese diálogo, que es el diálogo que a mí me reconcilia con el personaje, donde además no llora, digamos lastimeramente, perdón, es que el llanto me pone muy nerviosa. Eh, eh, es un diálogo de iguales, o sea, donde él se pone en una cosa que es muy bonita, de iguales con Eumeo, que se su porquerizo, ¿no? Y a mí me pareció precioso ese modo del encuentro. Y entonces ahora me cayó una teja, me iluminó, porque esto es de vuelta al viaje, ¿no? O sea, Eumeo habla de la nostalgia de su señor, que lo trata también, pero, digamos, todavía en un concepto muy patronal. Pero él, ¿no es cierto?, al, al, al sentarse frente a él en esta vuelta, quizás es este Ulises rey que ya ha pasado por tocar por el Hades y luego por tocar la tierra. Entonces, nada, me iluminó algo súper bonito, así que te lo agradezco porque no lo había pensado nunca así. Me alegro mucho que haya iluminado. Don Arturo, A mí me iluminó dos cosas. Fíjate que este sentido práctico del Ulises hombre, yo creo que está muy relacionado con la condición de navegantes del pueblo griego. Porque tú en un barco, con las características de los barcos que existían, tenés que hacer de todo. O sea, claro, no hay ninguna tarea que no sea, digamos, necesaria cuando hay una tormenta o cualquier cosa. O sea, el tipo que no usa las manos está en un frito. barco está perdido. ¿Ah? Eh, y ahí me recuerda, dado que hemos contado otras anécdotas de escritores, una gran discusión en la familia Edwards en Chile, ¿no? En que Edward Bello, decía que su antepasado era, era, era pirata. Y Edwards, uno de los Dooney, uno de los Edwards del Mercurio, decía que no, que su antepasado era médico del barco. Entonces le contestó Darbello, yo no sé qué sería mejor, que ser capitán del barco o el que le hacía las lavativas a los piratas, digamos, ¿me entiendes? Qué buena Gran anécdota. discusión de la familia Edwards. Bueno, yo creo que eso, o sea, cuando tú eres navegante, tienes que estar dispuesto a todo, mientras más chico el barco, más dispuesto. Y lo otro, que se me vino con lo que tú señalaste de los terratenientes españoles en Chile, o sea, se llaman o sea, no son terratrabajantes, no son explotadores, son terratenientes, o sea, el negocio era tener tierras, que la corona te diera tierras, ¿fijas? Y además en estos últimos confines del mundo era para no seguir navegando. O sea, ellos vinieron acá, se hicieron tierras, se instalaron y que otros las trabajaran y ellos usufructuaban de aquello, ¿no? Yo creo que es bien interesante esa doble condición humana, ¿no es cierto?, del navegante, que siempre tiene un desafío por delante. O sea, el navegante tiene que navegar, no se puede quedar. En cambio, el no navegante, el que llega como a apoderarse de una tierra, ya llegué aquí me quedo. ¿Ah? Y por lo tanto mis manos pueden dedicarse a finezas, pero no a trabajar. Creo que es bien interesante eso de lo que tú hablas del hombre nuevo, del hombre realmente que puede aportar, ¿no? Claro. O sea, yo creo que eso que tú dices es bien importante con respecto a lo que son los navegantes, ¿no? Te doy al tiro la palabra, Rodrigo. Con los navegantes precisamente porque además lo que está ocurriendo en esta Grecia que nace del periodo, que renace del periodo oscuro, para llamarlo mejor, renace básicamente gracias al incremento del comercio naviero. Y eso es fundamental. Entonces, ahí hay también un guiño, ¿no? Creo yo. Rodrigo.
¿Se escucha? Sí, por supuesto que sí. Ya, pido disculpas por mi atraso, pero quería comentar dos cosas chicas de la lectura y de lo que hemos estado conversando. A mí me llamó mucho la atención la historia de un meo, porque pasan dos cosas ahí. Uno, que aparecen los fenicios y aparece Sidón, es decir, es una referencia histórica y geográfica que para nosotros es muy familiar, mucho más que la micénica o qué sé yo, y claro, los retratan ahí como un pueblo de comerciantes, un pueblo de piratas, en fin, es una historia que a nosotros nos resulta sumamente familiar. Y segundo, que en, en relación a lo que decía Natalia Roa, en cierto sentido contradice un poco lo que pasó aquí, porque lo que hace un meo es decir que es hijo de un gran señor, Bueno, que fue sí. raptado y que Laertes pagó el precio que él valía, y que lo cogió en Ítaca. Pero no, o sea, si es un porquerizo lo es porque esa es la función que encontró en la isla, pero es hijo de un gran señor también. Es decir, Mm. en fin, eso quería apuntar solamente. Bueno, sí, sí, y es interesante, es que no quiero spoilear, digamos, entero, pero es el personaje que habla de los que hablan. Los que hablan hasta ahora en general son nobles, ¿m? Mm. O son paisanos, pero que en realidad son dioses disfrazados de paisanos, como el niño o la niña que guía a Ulises, ¿no es cierto?, para allá, para acá, ¿no? Que le dice lo que tiene que hacer, ¿no? O el mismo Hermes, ¿no? Que se disfraza para decirle, mira, de esta planta, qué sé yo, no comas, esta planta te va a servir para que no te conviertan en cerdo, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, pero los que hablan, claro, es decir, quizás, pero quizás eso tenga relación directa con lo que es el universo de la agricultura, ¿no? Porque aquí hay un fenómeno, o sea, hay un fenómeno histórico que a mí me parece que es súper interesante, que es el fenómeno de la agricultura, ¿no? O sea, la transformación, es decir, desde la destrucción de Micenas, lo que salva a Grecia como Grecia tal, como tal, digamos, como país, finalmente es la agricultura, la dispersión por los campos, la producción, el regreso, digamos, a la producción de olivos, ¿no? Y de viñas y qué sé yo, ¿no? Y es ahí donde empieza la relación con los fenicios. Son los fenicios, en el fondo, los que le enseñan a los griegos el comercio, ¿no? Porque las naves a las que hace referencia la Ilíada, por ejemplo, son naves que solo se usan para transportar guerreros, ¿no? Son guerreros, o sea, no llevan víveres, qué sé yo, ¿no? A lo más van, en la Ilíada en un minuto, van a la isla de Ténedos a buscar vino, ¿no? Para, para el campamento, ¿no? Pero en general no son comerciantes. En cambio aquí ya estamos hablando, en la Odisea ya nos aparece que les ponen víveres, ¿no es cierto?, para el viaje, les ponen carneros, les ponen cosas, ¿no? En la Ilíada no aparece nada de eso, de poner cosas adentro, en los barcos están los guerreros nomás. ¿Mm? Lo demás aparecerá por obra y gracia del Espíritu Santo, o en este caso por obra y gracia del pillaje, en el caso de los micénicos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Los micénicos se mantienen por el pillaje. Aquí la única noticia, las únicas noticias de pillaje de Ulises son con los Cicones y con Polifemo, porque el otro pillaje es el que hacen sus marinos, ¿cierto? Que es el robo de las vacas, el comerse las vacas del sol, digamos, ¿no? Y es interesante que eso sea una prohibición para él, ¿no? Que tu regreso a Ítaca está condicionado en el fondo a que tú te ciñas a estas cosas. Si tus compañeros no respetan, no van a llegar. Tú vas a llegar sí o sí, pero vas a llegar con ese aprendizaje en el fondo, ¿no? Es decir, que si tus compañeros continúan con el pillaje, porque es un pillaje quitarle, ¿no es cierto? O sea, la advertencia,
O sea, si no fueran pillos o piratas, digamos, ¿no? No habría para qué hacerle la advertencia cuando lleguen a una playa, no se coman las cosas de la gente que no son suyas, ¿no? Es una estructura del pillaje lo que se va también perdiendo a medida que va ocurriendo el viaje de Ulises. Él lo retoma en esta mentira que yo digo, ¿no? Cuando ya le cuenta a los feazos, pero en vez de robarlo les cuenta el cuento del tío. Probablemente, no, tal vez no, ¿no? Pero es una posibilidad, digamos, ¿no? Y aquí entra el tema, digamos, del pillaje otra vez, ¿no? Que es la historia de Eumeo, que fue raptado, ¿no es cierto?, que fue pillajeado, para decirlo, no pillado, para inventar una palabra, ¿no? A causa de la sirvienta de su padre, ¿no es cierto? Pero es producto del pillaje, ¿no? Y tiene esta suerte de la que se lamenta tanto, ¿no es cierto?, ante Ulises. O sea, hay también una condena al pillaje escondida en cierto sentido, ¿no? En la obra. Y yo creo que eso también es, desde el punto de vista cultural, un signo claro de la transformación que se está produciendo históricamente, más allá de lo trascendental del viaje, ¿no? Sergio. Sí. A mí, yo me quedé pensando también en ¿por qué se mete la historia de Eumeo? O sea, porque es como curioso eso, que bueno, los dos están contándose su historia, digamos, pero la historia de Eumeo es como que él viene de un linaje especial también, era hijo de reyes, no sé, y fue raptado, pero a mí me dio también el sentido como de que eh, es un ser humano que tiene una sorpresa, tiene algo muy valioso en su pasado, pero que es porquerizo. Entonces, hay como una especie de valorización de Eumeo, en cierto modo, digamos. O sea, él ha Absolutamente. tenido mala suerte, pero él tiene un pasado que prometía mucho, tiene un linaje. Entonces, y termina de porquerizo, pero ¿qué es? Porque el porquerizo es como que uno piensa que es como un personaje una pega muy básica, cuidar los chanchos, alimentar los chanchos, ir a dormir con los chanchos, es como un estrato en la escala social que me imagino, no sé, pues pero hay que ir más allá. Él no es Mm. solamente eso. Entonces, no sé si también puede tener un sentido en este rescate que a lo mejor empieza a ser Ulises o empieza a producirse de lo que tú has mencionado en cuanto a la agricultura, pero también el rescate de lo que aparentemente es muy despreciable o de poco valor, que aparece como una cosa que hay que tener cuidado con las apariencias, que cada persona puede tener una historia valiosa, un pasado mucho más glorioso y desconocido que no sabemos. Mira, interesante el punto como lo planteas. Yo, o sea, lo he pensado mucho, le he dado muchas vueltas siempre a eso, ¿no? O sea, mi tema central con la Odisea tiene que ver con que señala un cambio cultural. Y también hay un cambio cultural aquí en lo que dice relación con el valor, con ciertos valores morales, ¿no? O sea, aquí estamos frente a un noble como de alma noble, ¿no? Independientemente de que sea porquerizo o no. Lo que rescata en el fondo, fíjate lo que te voy a decir, rescata en el fondo que a pesar de todo, a pesar de ser descendiente de reyes y qué sé yo, ¿no? Se comporta, cumple su deber de manera moral. Él no agarra el cuchillo y aprovecha para matar a Laerte y no sabes cómo levantar la mano, chiquilla. Ya. Ok, te la voy a pasar. Van a ir las dos Natalia. ¿Ya? Eh, no sé si me explico, ¿no? Porque hay una forma de entender, ¿no? Valores que son distintos. Los valores, lo que valora, hace valioso a un hombre en el universo micénico, la Ilíada, por ejemplo, ¿no? Es la belleza y el carácter de conductor de pueblos. Aquí le estamos dando una dimensión distinta, ¿no? Eumeo
da una dimensión distinta, y es su moral, es una moral ejemplar en el sentido de que es bueno a pesar de todo y está dispuesto a que no se quebranten las reglas de la convivencia, en el fondo. Lo que establece, en el fondo, es una señal de un nuevo pacto social. Natalia 1, Natalia Roa. Ya, Dale. lograste aprender. No, dale a la Nati primero, porque yo ya Ya, había hablado antes, así que ya, Nati. a mí tocaya. Oye, gracias. No, es que esta conversa me hizo acordar de una frase que me encantó, pero de las lecturas de la semana anterior, y tiene mucho que ver justo con esto que está diciendo Pedro, y es esta, cuando Ulises está hablando con Eumeo justamente, y le dice, todo ya se perdió, mas tú mismo, sino hierro, podrás conocer, contemplando el rastrojo, cómo ha sido la mies, aunque tanto me pesen mis duelos. A mí esa frase me dio mucho la idea de esto que estás hablando ahora, como del linaje y de que algo hay atrás, a pesar de las apariencias, porque él llega convertido en un mendigo, en un viejo, y el hecho de que hablara de eso, así como de que hay, ahora lo entiendo también quizás como una cosa social, quizás entre Mm. Ulises y Eumeo, que a pesar de ser su porquerizo, lo reconoce como con un cierto estatus superior. Yo creo que lo reconoce, yo creo que lo reconoce con un cierto estatus superior, más allá de su historia personal, de ser hijo, no sé, porque no sabemos si acaso Ulises lo sabía o no. Es probable que no lo supiera. Es probable que Laertes, que fue el que lo compró, no haya dicho en la mesa familiar, oye, me acabo de comprar un esclavo que resulta que dudo que haya pasado algo así, ¿no? Hay un reconocimiento y un conocimiento. Hay un reconocimiento en el sentido aristotélico de un paso de la ignorancia al conocimiento, ¿no? En este caso, a mi juicio, Sí, ¿no? pero a mí lo que me llamó la atención de esa frase es que por qué el rey, el patrón, le iba a decir algo así a su porquerizo. Entonces me quedó como dando mucho vuelta esa frase en la cabeza, porque él hablaba de que los rastrojos, que son esos rastrojos, te iban a decir qué tan bueno había sido o no el trigo. No sé, me pareció una frase como muy porque estaban hablando de reyes y por qué el rey iba a decir que a pesar de que podía haber, no sé, ropajes viejos, que pesen los duelos y una apariencia dolorosa, había algo más atrás. Entonces, como que no sé, me impactó mucho y lo conecté, me acordé de esa frase que le había subrayado con todo lo que estabas diciendo ahora, del linaje, en fin. Sí, Muy yo creo bonita que, la frase además. sí, es que yo creo que además lo que dices tú de la mies, digamos, ¿no? El grano, ¿sí? Si el grano es de buena calidad, ¿qué importa cómo sean los rastrojos? En el fondo, creo que está hablando de la cualidad humana de Homero más que Exacto. de su linaje. Ujú. Es lo que yo creo. Es una Sí, interpretación, como todas. sí, total. Sí. Ya, ¿quién está primero? ¿Arturo o Natalia Roa? Dale, Arturo. Roa Natalia está primero. Bueno. Cachipún. Es cortito. Nada más que en el mismo sentido de esto que estás planteando, como de esta toma de posición como moral que empieza a hacer el autor en esta transformación, que a mí también me llama mucho la atención en el relato de Humeo, cuando está contando la parte en que raptan a la esclava, ¿no es cierto? Y dice, tal moza se dejó seducir por aquellos taimados fenicios. Uno de estos hallóla lavando y unióse con ella al amparo del barco en yacija de amor, que es ruina de las pobres mujeres por buenas que sean. Me llamó profundamente la atención esa reflexión para una época en que la preocupación por la suerte de las mujeres debe haber sido escasa, ¿no? Y de haber sido casi como una especie de derecho de pernada. Entonces era comentario-pregunta, porque eh, me pareció muy moderno. Eso. A ver. Pedro Ignacio Vicuña está silenciado.
Yo mismo, a mí mismo me silencié. No. Me Interesante, auto- interesante lo que planteas tú, Natalia, porque se ha dicho y se ha dicho siempre que indudablemente Homero es un ser, si existió, de las costas jonias, de la cultura jonia, muy emparentada en cierto sentido también con la cultura eolia, ¿no? Y en la cultura jonia y en la cultura eolia, ambos griegos también, por supuesto, ¿no? La mujer tiene un papel bien importante, ¿no? Eh, Safo, por ejemplo, que es de la cultura eolia, es una mujer eh, que escribe poesía y que tiene escuelas de mujeres, que es algo que se da en la isla de Lesbos, ¿no? Tanto en Mitilene como en Lesbos propiamente tal, ¿no es cierto? Se dan estas escuelas de mujeres donde las mujeres aprenden, etcétera, etcétera, ¿no? Y también en Jonia. No nos olvidemos que la mal reputada mujer de Pericles, Aspasia, es una mujer de Mileto, una mujer muy sabia, que se comenta que le escribía discursos también a Pericles y que se comenta que en realidad Platón tomó clases de filosofía con ella, ¿no? Fue maltratada como hetaira o prostituta de alto nivel, básicamente yo creo por los prejuicios de los atenienses, pero ella tenía una formación que era en general común o más común en las costas, digamos, de Asia Menor y en el universo de Jonio Eolio. Digamos, eso me parece que es una reminiscencia de esa conciencia cultural. Don Arturo. Oye, yo no me trago esto de la nobleza y de los antepasados. eh, yo creo que eso es un recurso literario. En todos los cuentos, siempre, sobre todo los cuentos de niños, que me ha tocado mucho leerlos, se habla de reyes, de princesas, pero son como recursos, no recursos literarios, porque es mucho más fácil, te fijas. Todavía la revista Hola y páginas sociales del Mercurio hablan de reyes y de cuestiones que en realidad yo creo que son bastante míticos, bastante fantasiosos. En Chile vivimos cuántos años hablando de la aristocracia castellano-vasca, que es la mentira más grande. Nunca existió. La gente, los españoles que llegaron a Chile eran de la peor ralea. Entonces, el uso de yo soy rey es casi un uso como que no me dan ganas de tragarme esa cuestión. Acuérdense que cuando se crucificó a Jesús, le pusieron Jesús Nazareno, rey de los judíos, como una broma, como un pistoleo. Entonces, yo no me trago esto, que todos sean reyes, que todos sean nobles, yo lo miro nada más que como una descripción, digamos, literaria de que, bueno, son personas, qué sé yo, pero no sé, no. El porquerizo, bueno, oye, es uno de los tipos más ricos que apareció en la obra, o sea, tenía, de repente habla de 500 chanchos, no sé cuánto, o sea, eso ya se lo quisiera Super Pollo, ¿me entiendes? O sea, yo creo que yo no sé, eso quería decir, que yo no, la nobleza esa para mí O sea, no tiene, ¿Mm? o sea, ¿tú crees que Aristía no es de la nobleza? ¿Ah? No, para nada, es un porquerizo. Ay, qué bueno. Eh, Me gustó tu comentario, me gustó porque también es cierto, ¿ah? O sea, alguna vez conversando sobre esto, haciendo un taller similar en el ICHPA, una persona invitada me decía, para nosotros, una persona nacida en Europa y educada allá, un europeo, holandés, me decía, para nosotros en el colegio esta era una historia de aventura, era como Simbad el marino, como Sandokan en el Tigre de Malasia. Y claro, es una posible lectura. Ahora, como se trata de un clásico, a lo mejor yo le busco más patas al gato, puede ser, pero veo que hay ciertas correspondencias con un hecho central, que hay un cambio civilizatorio ahí, ¿no? Eh, en que también cambian los valores morales. Y cosa de ver, digamos, en el trabajo de los días, también cómo Hesíodo exhorta a su hermano a que trabaje la tierra en vez de andar armando encerronas con los jueces, qué sé yo.
pero sí, es una lectura absolutamente posible. O sea, a lo mejor es eso, ¿no? Y no lo que yo estoy planteando. Puede ser perfectamente. Natalia. No, solo muy cortito para tomar la posta de mi tocaya, también ya que somos las únicas dos mujeres hoy. Este tema de las mujeres acá, a mí me encantó también eso que tengan la delicadeza de decir que la pobre mujer esta fue violada en el barco, pero páginas más adelante, Telémaco se manda una frase que a mí me dejó épate. Las mujeres paréceme bien que las pruebes y sepas cuáles te han deshonrado y qué otras quedaron sin culpa, pero no desearía recorrer las majadas contigo tanteando a los hombres. O sea, ahí como que toda la posible preocupación que puede haber tenido de un plumazo, y es como las mujeres en su sitio que pueden deshonrarte y engañarte. Es fuerte esa frase, ¿no? Es Así muy fuerte, como muy fuerte. es muy Pero después fuerte. se reivindica un poco, y aquí no les doy más la lata, solo una pequeña observación, porque encuentro que Penélope, por primera vez, como que se deja de llorar y de tejer, y toma un poco más de fuerza también, cuando finalmente enfrenta también de manera súper dura a Antino, y le saca en cara que Ulises acogió a su padre cuando llegó y lo recibió, y ahora él quiere matarlo y todo eso. También me parece que es como que crece un poco el personaje también, ¿no? Se sale de su posición y se ubica y enfrenta a los galanes, y está todo esto confluyendo ya cuando se supone que tiene que volver Ulises y todo. Solo esos dos asuntos relativos a mujeres quería comentar. Mira, voy a, voy a retomar de lo que decía Arturo, ¿no? Yo creo que en estas obras hay muchas lecturas posibles, ¿no? Eh, como la lectura posible que hace Arturo respecto de la realeza de estos personajes, ¿no? Y más allá de la valoración moral que uno puede hacer eh, sobre el comportamiento y el hecho de que están efectivamente las coordenadas históricas, pero que son coordenadas históricas que nos hablan de un periodo claramente de cambio, ¿no? De un cambio acelerado, pero al mismo tiempo lento. No sé si es un poco un oxímoron, pero es un cambio lentamente, aceleradamente lento también, ¿no? Mucha rémora que vuelve por atrás, ¿no? Eso por una parte. Y yo creo que efectivamente hay un problema ahí central con el tema de las mujeres y que dice relación con Telémaco más que con Ulises, ¿no? Decíamos en un principio que Telémaco de alguna manera en la telemaquia nos muestra a una sociedad todavía muy centrada en el sistema valórico de la virtud del guerrero, digamos, ¿no? Y es la razón por la cual él sale, ¿no es cierto?, para hacerse un nombre, ¿no?, etcétera. Y eh, eso lo dice Telémaco, no lo dice Ulises. Es Telémaco el que tiene súper zanjada la cosa, ¿no? Que es el mismo el que le dice a su mamá, ya, mira mamá, tú no te metas ahí a, a ver aquí qué es lo que canta o no canta, esas son cuestiones de hombres, tú ándate a tu rueca y déjanos tranquilos, ¿no? Es esa visión más bien de la antigua aristocracia la que hace valer Telémaco, ¿no? Con los hombres no me meto, porque entre hombres nos agarramos con las espadas, no probamos a nadie, ¿no? Pero las mujeres, veamos, yo creo que va por ahí, ¿no? Yo creo que lo que se produce en la Odisea como texto es precisamente una pugna de valores, ¿no?, que están ahí y que sufren los mismos personajes, ¿ah?, en sus contradicciones. Y eso es lo que hace muy rico, muy rica la obra como valor, digamos, novelístico, ¿no? Son personajes que van para un lado y van para el otro al mismo tiempo, se dicen y se desdicen, casi como los personajes de Shakespeare, ¿no?, que van y vienen. Preguntas. La cara que tiene Walter. ¿Por qué te quedas tan preocupado, Walter? No, que toda esta- estoy en el colapso de la edad del bronce, el inicio de la edad de hierro, pero tengo una visión un poquito distinta de eso, pero me voy a quedar muteado mejor.
No, después de decir, podemos discutir. Rodrigo. Ya, yo solo quería acotar que se me olvidó. Me distraje y se me fue la... eh, no, no importa, ya, nada. Pucha, pero nos dejaste metido, pues. Pero es que era, a ver, deja reconstruir el proceso de asociación. Eh, no, me quedé en blanco, me quedé en Ya, blanco. vamos con Arturo. Estás en silencio, Arturo, querido. Ya no. Yo quería manifestar una suerte de protesta con el profesor, porque por primera vez en todo este seminario me había preparado para responder a la pregunta de Eugenio Tidmore. Ya, ¿cómo le fue? ¿Sabe cómo se fue? Y esta vez no la hizo. Y yo Pucha, tengo... ¿Ah? Yo ya, ¿cómo te fue si tenemos tiempo? me fue, me fue regio. Porque encontré la mejor frase de la Odisea, que es aquella que dice: soy tu padre, aquel padre al que lloras a tiempo, sufriendo pesadumbres sin fin, soportando violencias ajenas. Y me fui de inmediato a la Guerra de las Galaxias. Galaxia, total. Darth Ese Vader. Darth Sí, Vader Sí, sí. pues. reconociendo a Luke Skywalker. No, total. Es una cosa impresionante. Que Impresionante. no es que se parezca, es idéntica. Es idéntica. Entonces quedé, pero mira, se me pararon los pelos todavía, recién, pocos, pero los brazos estoy seguro. Oye, es súper, porque es un clásico y que ha permanecido, y lo revisé en Google, y dice que ha sido reconocida con la frase más importante del cine de no sé cuándo, del siglo no sé cuánto. ¿Ah? Y eso es de Ulises. Entonces, reclamo mi derecho a haber respondido al profesor Didborn con un aporte, creo yo. Mira, es que es un maravilloso aporte, debo Sí. decirlo, es un maravilloso aporte, porque finalmente es eso lo que le da la característica de clásico a estas obras, ¿no? Y viven y perviven constantemente y están siendo tomadas de distintas maneras, reproducidas, ¿no? Eh, de las más diversas formas, ¿no? O sea, en la bajada al Hades, ¿no es cierto? Ahí tenemos a la Eneida, ahí tenemos a nuestro querido Dante, ¿no es cierto?, con el infierno. Son distintas formas, pero es el mismo tipo de concepción finalmente, ¿no? Ahí está, como citaba Rodrigo el otro día, el Ulises de Joyce. También nos encontramos, ¿no es cierto?, con la reescritura de los cantos, ¿no?, en Pound, ¿no es cierto? Está también el poeta Seferis, premio Nobel 63, que escribe una suerte de poema de 24 cantos también, ¿no es cierto?, en que da cuenta de una odisea de la Grecia moderna, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay una idea constante, Derek ¿no? Walcott. Claro, también, ¿no? O sea, está presente de manera constante, ¿no? Yo creo que son cosas de las que no nos podemos librar, y contrariamente a lo que la gente cree, en arte no se ha inventado nada, ¿no? Te doy al tiro la palabra, Rodrigo. Siempre le digo yo a mis alumnos cuando venían con la historia de la performance, ¿m? El tema de la performance, decía, esa es una cuestión que inventaron los histriones por allá por el año 250 antes de Cristo en Roma, que hacían exactamente lo mismo que hacen ustedes. Don Rodrigo Pinto. Ya, me acordé finalmente, y que es una cosa que he estado, me he acordado varias veces mientras estamos conversando, y es el tema de las identidades, ¿ah? Es decir, no es solo que los personajes puedan esconder un gran secreto, sino que también se transfiguran, se transforman. Es decir, Atenea hace que Ulises aparezca, sea como un viejo andrajoso o con la pinta de un dios que seduce por su aspecto. Entonces, ahí, claro, como decía Arturo, son recursos literarios,
pero que a mí me parece que en este caso calzan perfectamente con la verosimilitud interna del relato. Es decir, para mí, al contrario de lo que le pasa a Arturo, son completamente creíbles porque son parte de la manera en que se arman las historias y las Mm, identidades que uno podría decir que mm, son líquidas, pero no, no tanto, no son tan líquidas. Sí. mm. O sea, yo creo que, bueno, yo leo la Odisea de que soy muy niño, ¿ah? Y la leo como lector en realidad, en general, ¿no? Eh, creo que, creo que es un gran paradigma de escritura para todos. O sea, creo que todas las historias de aventura tienen relación directa con la Odisea. Creo que todas las historias más trascendentales, digamos, que se enfrentan a, a los peligros, a la vida y a la muerte también, de manera muy profunda, también están relacionadas con la Odisea. Así que el viaje, por eso este viaje de la Odisea es un viaje tan trascendental para mi juicio, ¿no? Sergio. Y otro, no, me recordé una cosa a propósito de cuando se hablaba que era una obra clásica. Los clásicos, bueno, ¿qué significa una obra que sea clásica? Digamos, tiene mucho significado, pero también lo conecté con ese pasaje que hay cuando Ulises baja al Hades Ujú. y tiene la sangre digamos, del buey o del toro degollado, y las almas, al tomar esa sangre, pueden como revivir un poco más, tener la energía, parece, para poder hablar, y poder establecer una comunicación. Entonces, es como el símbolo de que, o sea, la sangre devuelve esa energía perdida de la vida, porque la sangre quedó, bueno. Entonces yo pensaba que eso de alguna manera está presente, porque hemos discutido también, otros mencionado la relación entre los dioses y la mitología griega y las diferencias con la tradición judeo-cristiana, digamos. Mm. Pero cuando uno ve lo que es la esencia de la última cena de Cristo, Cristo dice: coman mi cuerpo y beban mi sangre, y mi sangre les dará la vida eterna. Entonces, es como resuena muy fuerte esta especie de parecido, en cierto modo, de lo que pasa en el Hades, pero obviamente en la versión de Cristo. Digamos que desde el punto de vista de la religión católica y cristiana, la sangre de Cristo, que representa, bueno, el vino se convierte en sangre, pero es una sangre que da vida eterna. Entonces, hay como yo encontré que había una cierta conexión entre la sangre Interesante. que le daba la vida a las almas, pero no era sangre de un toro finalmente, que no es una sangre, pero la sangre de Cristo da la vida eterna, o sea, la raíz de esa figura, digamos, podría tener una conexión con este aspecto mitológico de la bajada al Hades de Ulises. Mira, es súper interesante lo que tú estás diciendo y viene de alguna manera también a poner un grano de arena en una vieja discusión, ¿no? Que es una discusión que dice relación con los orígenes de las mitologías, ¿no? Hay un autor sueco que habla, ¿no es cierto?, que el origen de las mitologías griegas son micénicas, ¿no? Pero hay quienes también establecen que el origen de las mitologías micénicas también está relacionado con las mitologías hititas, que a su vez están relacionadas con las mitologías semíticas, ¿no? Entonces, hay un sistema de simbolismo que se comparten en esa región del Mediterráneo, porque es la región oriental del Mediterráneo, ¿no es cierto? Independientemente que los hititas no tuvieran acceso directo al mar, sino por Siria, por lo que es la actual Siria, ¿no? Pertenecen a ese universo, y es desde ese universo donde hay ciertas comunidades también, ¿no? O sea, no te olvides, por ejemplo, y esto me parece que es bueno no olvidarlo, ¿no? Que héroes fundadores de la mitología griega aparecen: uno, Cadmo, fundador de Tebas, ¿no? Que es fenicio, ¿no? Es de origen fenicio. Europa es una princesa fenicia raptada por Zeus convertido en toro, ¿no? Los dánaos, ¿no es cierto?, llamados dánaos, ¿no es cierto?, en la Ilíada, son los descendientes de Danao, que es un príncipe egipcio,
que llega a Grecia, a la ciudad de Argos. Entonces, de alguna manera, estas mitologías nos dan cuenta de que hay un sistema cultural ahí que es bien importante, ¿no? O sea, incluso Solón va a aprender Egipto, Heródoto va a aprender Egipto y donde los babilonios. O sea, hay un universo cultural ahí que no es tan extraño finalmente, ¿no? Y lo que tú dices me parece súper, súper importante porque, claro, la sangre es fundamental. Es la sangre que los aztecas le daban al sol también, ¿no? Supuestamente, no sé si será cierto, en fin, está en duda por algunos arqueólogos eso, pero en fin. Pero sí, yo creo que en el fondo nosotros nos movemos en general en arquetipos, ¿no? Y estos arquetipos ya están señalados en estos clásicos. O sea, la gracia que tienen es que los descubrieron y los pusieron por escrito, ¿no? Y está esto que señalaba Rodrigo, de cómo cambian también, ¿no? Esta idea de cambiar, de cómo en el fondo finalmente son los dioses los que te cambian, pero esa ya es una discusión más larga, son los dioses los que te cambian porque en el fondo tu forma de enfrentar el mundo puede estar influenciado por agentes externos, que es un poco lo que decía yo con respecto a las iras o qué sé yo, ¿no? Que fue un dios el que se me metió, ¿m? Pero también hay un traspaso al reconocimiento del universo interno, ¿no? Que no se da todavía en la Odisea, pero que se vislumbra en los llantos de que tanto le gustan a Natal, de Ulises con Telémaco, etcétera. Pero estamos empezando en este texto a encontrar el universo interno, digamos, de las personas. No sé si ha quedado algo claro, si he sido muy confuso, etcétera. No sé si han quedado cosas en el tintero que siempre quedan, don Arturo. No, yo creo que todo ha sido muy claro, pero quisiera hacer una pequeña coda que es muy interesante, tomando lo último que se ha dicho, que resumiría un poco esta clase, ¿no? Primero, en homenaje a nuestras Natalias que nos acompañan, que también en este Yo soy tu padre hay una presencia femenina. Y curiosamente, para retomar lo que hablábamos de la realeza, es una princesa, y la princesa Leia. ¿Mm? Entonces, como que todo va confluyendo, y bueno, y finalmente Sergio nos pone el tema de la sangre, y claro, la forma de crear princesas y reyes es a través de la sangre. Mm. Sí, Entonces, hay como un mensaje ahí que sí. tendremos que probablemente la próxima clase. Sí, pues en el fondo, claro, el clásico funciona porque tiene temas primordiales, como habría dicho mi padre, ¿no? Y es interesante, en la Odisea es interesante que lo primordial, voy a usar una palabra muy poco usada, lo primordial no es en la Odisea luminoso como sí lo es en la Ilíada. He dicho. Oye, nos quedamos entonces Rodrigo, con acuérdate de lo que nos ibas a mandar de Ulises. de Ulysses Joyce, la entrevista. Sí, me lo llevé a la oficina, pero he tenido tanto trabajo que se me ha olvidado ir a fotocopiarlo, a escanear. Mañana lo hago. Cuando puedas, Cuando si pueda. no tiene ningún apuro. Oye, querido, entonces nos vemos el día 15 en sesión en la casa de Janina. Me preguntaban si llevamos algo, si no llevamos algo. Lo mínimo, tomar un café, algunas galletas, porque no estamos pensando en hacer una comida ni una fiesta de cierre. Esto está reservado para la última sesión, ¿m? Que la haremos aquí en nuestra casa. En la casa de un meo, matando un chancho. Vamos a matar a un chancho, vamos a conseguir a alguien que tenga chancho. A pesar de que Arturo nos destrozó la infancia, ya no hay reyes ni príncipe. Lo he destrozado, los hay, el príncipe feliz, el principito, El principito, imagínate. vaya, Vaya, hay que sí. saber O distinguir. sea, hay que llegar tomado de té. Claro, hay que llegar tomado Hay que de té. llegar tomado de té. Claro. Ya, Tenemos Vamos que a tener, conseguir, no, vamos a tener que conseguir alguien que tenga
que tenga una casa con chancho, que tenga una parcela para hacer la fiesta final, para hacer La fiesta de fin de año yo me comprometo a hacer comida griega. hacer un asado. Muy bien. Muy bien. Pero ahora para el próximo jueves vamos a llevar unas galletitas, no sé, algún cake, alguna cuestión así, con un té Brava. para no interrumpir la sesión, para poder hacer una sesión amena, pero sin interrupciones comerciales. Queridos, ha sido un sopaipilla. gusto. Espero que Janina nos mande luego la dirección para poder llegar. Un abrazo, que estén todos muy bien. Nos vemos el Gracias. jueves. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao, Chao, chao. chao. Chao, nos vemos. Chao.